queremos encomendar delante de ti este momento, que es un momento solemne, cuando el pueblo se prepara para recibir tu palabra, para oír tu voz. Te pido que en esta mañana, Señor, usas mi vida como un instrumento, como un canal para bendecir a la iglesia, y que a través de ello también yo mismo sea edificado. Padre, quita todo prejuicio de la mente, del corazón, toda distracción, todo lo que quiera robar la paz para que la palabra no llegue, lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Y declaramos en esta mañana libertad, porque dice tu palabra que donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Recibimos tu palabra con fe y con gozo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y en esta mañana quiero compartir con ustedes un tema que he titulado ¿Dónde está Dios? ¿Cómo es el título? ¿Dónde está Dios? Y quise iniciar como con una pregunta, porque es la pregunta que generalmente el común denominador de los seres humanos o de la humanidad se ha preguntado durante toda la existencia. Cuando pasan momentos difíciles, llámese de catástrofes, de accidentes, de terremotos, de temblores, de guerras, de momentos muy difíciles, generalmente la pregunta que se hace la gente es: entonces, ¿dónde está Dios en ese momento, verdad? No sé si usted algún día ha escuchado a la gente decir eso. Yo todo el tiempo escucho que la gente pregunta: entonces, ¿dónde está Dios? Y quizá en algún momento de la vida también nosotros mismos nos hemos preguntado: ¿dónde está Dios? Entonces, ¿cómo es el tema que vamos a tratar? ¿Dónde está Dios? Quiero que abramos en segundo libro de las Crónicas, segundo libro de las Crónicas, capítulo 16, versículo 9. Segundo libro de las Crónicas, capítulo 16, versículo 9. Allí la palabra del Señor es muy clara en hablarnos acerca del tema que queremos tratar. ¿Dónde está Dios? Segundo libro de las Crónicas, capítulo 16, versículo 9. Si lo tiene listo, lo voy a invitar que esté atento a lo que dice la palabra del Señor. Los ojos de Jehová contemplan toda la tierra, para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto con él. Lo vuelvo a leer. Segundo libro de las Crónicas, capítulo 16, versículo 9. Los ojos de Jehová contemplan toda la tierra, para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto con él. Y luego vamos a mirar en síntesis lo que el versículo como tal dice, pero allí hay dos ideas en ese versículo 9 del capítulo 16 del libro de las Crónicas. Entonces, ¿te has preguntado por qué no sentimos la presencia de Dios aun cuando Él está en todas partes? Porque está diciendo la Biblia: los ojos de Jehová contemplan toda la tierra. Dios está allí en el cielo, sentado en su trono. Y la Biblia enseña que los ojos de Dios contemplan ¿qué? Toda la tierra. Y cuando habla de toda la tierra, está hablando de la plenitud de la creación. No solo habla de lo material, sino también lo físico. Está hablando del ser humano. Dios tiene en su mirada todo lo que existe, lo que Él creó un día. Y para Dios no hay nada oculto. La palabra del Señor dice en el libro de las Crónicas: los ojos de Jehová contemplan, observan, miran toda la tierra. Entonces una pregunta que nos hacemos es: ¿por qué si los ojos de Dios están en todo lugar? ¿Por qué si la presencia de Dios está en todo lugar? No, la pregunta es: ¿por qué no sentimos la presencia de Dios en todo lugar? Y allí está muy claro, porque dice el versículo, dice que para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto con Él. Una cosa es que Dios contemple toda la tierra y otra cosa es que Dios esté en todo lugar. ¿Sabía eso? Dios contempla toda la tierra, pero no quiere decir que Dios está en todo lugar. Allí es muy claro el versículo cuando dice: para mostrar su poder, para revelarse, para manifestarse a los que tienen ¿qué? Corazón perfecto
para con Él. La presencia de Dios está en todo lugar, pero Dios no se manifiesta en todo lugar. Entonces la pregunta es, ¿dónde se manifiesta Dios? ¿Dónde se manifiesta Dios? ¿Dónde se siente la presencia de Dios? La presencia de Dios se siente y se manifiesta donde se le habla. Cuando tú entras en una relación personal y directa con Dios, cuando tú puedes hablar con Dios, cuando tú puedes tener una conversación directa con Él, cuando tú te despiertas, te sientas, hablas con Él, o cuando vas en tu camino y hablas con Él, allí está Dios. ¿Por qué? Porque Dios está donde a Él se le habla. Pero también Dios está donde se le llama. Por eso hoy creo firmemente que la presencia de Dios está en este lugar. Porque la palabra de Dios dice que donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, allí Él está en medio de ellos. Y créanme que la persona más importante en esta reunión no son ni los músicos, no es ni el pastor, no es ni el que está en la entrada dando la bienvenida, ni mucho menos. La persona más importante es la presencia de Dios. Y si usted viene a la iglesia, o va a la iglesia, o a congregarse, buscando otros fines diferentes, está perdiendo el tiempo. Porque lo más importante, la esencia más importante de disponerse un domingo para buscar la presencia de Dios, es la presencia de Dios. No hay otra cosa. A veces en el camino encontramos personas que dicen, no me sentí tan bendecido porque la alabanza no estuvo como yo quería, no cantaron las canciones que me gustan. Se perdió el tiempo. O cuando dice, es que la prédica que dieron no me gustó, me gusta que hablen más como prosperidad, sanidad, abundancia, entonces no me gustó. Porque a veces vamos con fines egoístas, buscando lo que no realmente es. Pero cuando usted viene con la disposición de decir, Señor, voy a ir el día de hoy, o voy a ir el domingo a la iglesia, y voy a estar atento a lo que tú quieres hablarme a mí, entonces está enfocado en lo que es. Entonces Dios está donde se le habla, pero también donde se le llama, y también Dios está donde se le invoca y donde se le da la oportunidad. Allí el versículo del segundo libro de las Crónicas, capítulo 16, lo primero que dice entonces es: los ojos de Jehová contemplan toda la tierra. ¿Qué quiere decir eso? Que delante de Dios no hay nada oculto. Que Dios todo lo conoce. Que Dios es testigo de todo lo que existe, porque Él lo creó. Para Dios no es extraño lo que pasa en el oriente, en el occidente, en el norte, en el sur, en Colombia, en Venezuela, en Estados Unidos. Para Dios no es ajeno lo que está pasando en el mundo en este momento. Porque dice la Biblia que los ojos de Jehová contemplan toda la tierra. Y allí hay algo que me gusta, esa palabra pero. Diga conmigo, pero. Marca la diferencia. Quiere decir que allí hay algo diferente en medio de ese texto. Pero, ¿qué dice? Para mostrar poder a favor de los que tienen corazón perfecto. Entonces, los ojos de Dios conocen todo lo que existe, pero hay una diferencia, y es que Él se manifiesta en aquellos que tienen ¿qué? Corazón perfecto con Él. Ahora usted me dice, pero si perfecto solamente es Dios, entonces Dios no se puede manifestar conmigo porque no soy perfecto. La palabra perfecto allí en el original no traduce perfecto de imperfección, de no cometer errores. En el original la palabra perfecto traduce como maduro o alguien que cree. Cuando Dios llamó a Abraham, al patriarca Abraham, al padre de la fe, y cuando lo llamó para entregarle la tierra prometida, para sacarlo de esta tierra de allí donde estaba y llevarlo a poseer otras promesas, Dios le dijo: anda delante de mí y sé perfecto. ¿Cómo que perfecto? Si era un ser humano y venía de una cultura donde practicaban el ocultismo, la brujería, la hechicería, de allá venía Abraham. Ese era el contexto de donde venía Abraham. Y Dios le dice: Abraham, anda delante de mí y sé perfecto. Cuando le está diciendo sé perfecto, le está diciendo: anda delante de mí
y créeme. La palabra perfección allí es sinónimo de fe, de creer. Entonces Dios se manifiesta en los que tienen corazón para creer, que tienen un corazón lleno de fe. Eso es muy importante entonces entenderlo, ¿verdad? ¿Bien? Viene a mi mente una anécdota y la quiero compartir con ustedes para que más o menos entiendan la idea. Escuchen lo siguiente. Una madre tenía 2 hijos, eran algo así como más o menos entre preadolescentes y adolescentes. Una madre tenía 2 hijos y eran algo así como en edad de preadolescentes y adolescentes, entrando a esa etapa de la juventud. Entonces eran 2 chicos muy rebeldes. Y la mamá quería que ellos supieran que si Dios estaba en la casa, en el hogar, entonces ellos debían tener respeto por el hogar y por la casa. Pero como eran tan rebeldes, la mamá habló con el ministro de la iglesia, con el pastor, con el líder, y dice: mire, yo quiero que usted hable con mis hijos y les haga caer en cuenta que Dios está en todo lugar, incluyendo la casa. Porque mis hijos en la casa son muy rebeldes. No se sujetan, no se someten, no hacen lo que realmente yo quiero que hagan, siendo dentro de lo que es bueno. Entonces el pastor le dice: bueno, vamos a darles una cita, los vas a enviar, yo voy a hablar con ellos para que ellos entiendan que Dios también está en el hogar y de esa manera ellos van a obedecer. La mamá los envía a la entrevista con el pastor, él quería tener una charla para concientizarlos, y cuando llegaron, después de hablarle algunas cosas, él les dice: ¿dónde está Dios? Entonces empezaron a mirar al pastor así como con cara de susto por la forma como les estaba preguntando. Y como ellos no respondían, el pastor vuelve y les pregunta: que me digan ustedes ¿dónde está Dios? Y en ese momento se llenaron de tanto terror que el mayor cogió al menor y salieron corriendo como alma que lleva, bueno, no lo lleva, no, pero como alma que lleva el susto. Y entonces en ese momento, cuando iban corriendo desesperados por la pregunta que les había hecho el pastor, alguien se los encontró en la calle y les pregunta: ¿qué les pasa? ¿Por qué vienen tan asustados? ¿Por qué vienen de esa manera? Entonces el mayor de ellos dice: porque en esa iglesia, antes de haber perdido a Dios, nos están echando la culpa a nosotros. Eso es lo que habían entendido ellos, que les estaban echando la culpa porque Dios se había perdido en la iglesia. Y lo que el pastor realmente quería enseñarles era que si ellos entendían que Dios también estaba en la casa, pues debían obedecer. Entonces, qué importante es que nos preguntemos: ¿dónde entonces está Dios? Ya la palabra del Señor nos comenzó a enseñar que Dios está, que los ojos de Dios contemplan toda la tierra, pero que Él tiene algo muy especial y muy específico, y es para con los que ¿qué? Tienen corazón perfecto. Corazón perfecto es sinónimo de madurez y sinónimo de fe, creer. Yo quiero preguntarle en esta mañana: ¿dónde crees que está Dios? Evalúalo en tu vida personal. Yo sé que cada uno tiene una respuesta específica. De pronto alguien va a responder: está en mi corazón, yo lo recibí. Alguien va a decir: está en mi casa porque allí oramos, leemos la Biblia, hacemos altar familiar. Alguien va a decir: yo creo que Dios está acá porque acá nos reunimos a cantarle, y bueno, todas las fiestas para el Señor. Pero vamos a mirar algo importante en el desarrollo de este tema, ¿verdad? Después de que cada uno nos preguntamos ¿dónde está Dios? La pregunta que hoy quiero que te hagas es, sin responderla obviamente, porque la vas a responder a ti mismo: ¿está Dios en mi vida el día de hoy? ¿Está Dios en mi vida el día de hoy? Porque a veces pensamos que, bueno, como mi papá y mi mamá son cristianos, pues yo soy cristiano. Pues ellos son hijos de Dios, pero tú no eres nieto de Dios. Dios no tiene nietos. Debemos ser hijos de Dios. Entonces, una pregunta que ya nos hicimos y que es importante tenerla en cuenta. Entonces, algo que debemos recordar que nos enseñe la palabra de Dios es que Dios está donde se le da ¿qué? La oportunidad. Vamos a mirar lo que nos dice la palabra del Señor en Jeremías capítulo 33, versículo 3.
Jeremías capítulo 33, versículo 3. Está este libro maravilloso, lo encontramos luego del profeta Isaías. Jeremías capítulo 33, versículo 3. Dice algo muy importante la palabra del Señor, para que miremos que Dios está donde se le da la oportunidad. Dios se manifiesta donde se le da la oportunidad. Jeremías capítulo 33, versículo 3, dice la palabra del Señor. Leo a favor de ustedes. Dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Una vez más, clama a mí. ¿Quién está diciendo? Le está enseñando el profeta Jeremías al pueblo. Le está enseñando ¿qué? Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces Dios se manifiesta donde se le da la oportunidad, donde se le invoca, donde se le llama. Allí, pensando en lo que dice este versículo de Jeremías, también estaba pensando que Dios es un caballero. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que Dios no te va a obligar. Dios te va a dejar vivir como tú quieras vivir. Obvio. Luego no tenemos que andar echando la culpa a Dios por las decisiones que nuestro corazón necio tome muchas veces. Pero Dios es un caballero desde todo punto de vista. Dios nunca obliga a nadie. Dios no fuerza a nadie. Dios no somete a nadie. Por eso Él está haciendo la invitación cuando dice: clama a mí y yo te responderé. Porque caminar con Dios es una decisión de acto ¿qué? De voluntad. Y nadie que camina con Dios lo debe hacer por fuerza o por obligación. A veces se da mucho el tema con los hijos cuando están en el hogar, que van a la iglesia a veces porque los padres tienen un cierto chantaje con ellos, ¿no? Si tú no vas a la iglesia el día de hoy, entonces no tienes tal permiso. Si no vas a la iglesia el día de hoy, no te presto el carro. Si no vas a la iglesia el día de hoy, y una serie de chantajes. Pero me parece que es tan triste cuando a veces se busca de Dios de esa manera. Porque Él está diciendo: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Cuando leemos los evangelios nos damos cuenta que Jesús iba, dice la palabra, que iba haciendo milagros, sanidades y prodigios por donde quiera que andaba. Pero ¿sabe que hay una parte en la palabra del Señor? Algún día el pastor Andrés lo enseñaba, que hubo un lugar donde Jesús no se pudo manifestar porque no se le dio la oportunidad. ¿Recuerdan? ¿Y por qué no se le dio la oportunidad? Porque la gente no creía. Por la incredulidad, por la dureza del corazón de ellos, dice que Él no se pudo manifestar. Quizá Él quiso hacer muchos milagros, muchas sanidades, muchas maravillas, muchos prodigios en muchos lugares, y mucha gente se lo perdió. ¿Por qué? Porque no le dieron la oportunidad a Jesús, por causa de su dureza de corazón, por causa de su incredulidad. Y muchas veces nosotros caemos en ese mismo error también. Porque yo creo que una de las cosas que a veces nos asalta la duda es lo que a veces hemos pensado, y creo que si a mí me pasa, a usted también le ha pasado, el momento donde vamos caminando preocupados por una situación y decimos: es que yo creo que Dios no me escucha, es que yo creo que Dios no está conmigo. Y eso lo escuchaba ayer de alguien que decía: es que yo creo que Dios no está conmigo, yo creo que Dios a mí no me escucha, es que yo creo que Dios se ha alejado de mí. Y a veces tenemos que combatir contra el fenómeno de la duda, que todos los días está el acecho tocando a la puerta para decirnos: si Dios es tan bueno, tu situación; si Dios es tan amoroso, tu salud; si Dios es tan bondadoso, tu economía; si Dios... Y empieza el enemigo a bombardearnos con una serie de situaciones para ponernos en duda, en incredulidad, para hacernos dudar de que Dios realmente sí está con nosotros. Y es ahí donde tenemos que abrir atentamente el corazón para determinar que Dios es una realidad. Entonces Dios es un caballero y Dios no va a violentar tu voluntad ni te va a forzar a hacer lo que realmente tú no quieras hacer, hasta el día que tú lo quieras hacer. Entonces,
Algo importante que debemos entender también es que nosotros no dejaríamos de entrar a un desconocido a nuestra casa. ¿A usted sí lo dejaría de entrar? ¿A que usted entra a un desconocido a su casa? No sé si le ha pasado que algún día alguien ha tratado de comentar a su casa y usted dice, disculpe, ¿qué necesita? Disculpe, ¿a quién viene? ¿Qué viene a hacer? ¿Verdad? Y yo creo que un desconocido no lo dejaríamos de entrar a nuestra casa, ¿cierto? Entonces, así es con Dios. Dios no puede entrar a un corazón que no le da la oportunidad de vivir ahí. Yo quisiera hacerle la pregunta que es muy importante. ¿Algún día usted tomó la decisión de invitar a Jesús que entrara a su corazón y viviera en su corazón para hacer de usted una persona diferente? Eso es lo que llama la palabra la declaración de fe o la decisión de fe, que es lo que marca el destino de una persona cuando se encuentra con Cristo. Quizá usted diga, tal vez nunca lo hice, algún día llegué a una iglesia o alguien en una reunión familiar, en una conexión me invitó a orar, oraron por mí, pero nunca he aceptado a Jesús. Hoy es muy importante que nosotros tomemos la decisión de aceptar a Jesús en nuestro corazón. Y sabe que así como cuando las parejas, bueno, se dan los novios también, pero en las parejas mayormente con mayor seguridad, cuando llegan a una etapa de matrimonio, de años, que están clasificados, se hace ¿qué? Lo que se llama la renovación de los votos. Es renovar el compromiso, volver a recordar el compromiso, renovar el compromiso con el cual un día se unieron en matrimonio. Entonces conocemos las bodas de plata, las de oro, las de diamante, en fin, una serie de categorías. Entonces, así debiera ser todos los días con Dios. Yo creo que ojalá todos los días nosotros, para tener mayor seguridad de que la presencia de Dios está con nosotros, todos los días, ¿qué debiéramos hacer? Renovar nuestros votos con el Señor. Que al despertar le pudiéramos decir, Señor Jesús, hoy te invito para que vengas y te sientes en el trono de mi vida, para que perdones mis pecados, para que escribas mi nombre en el libro de la vida que está en los cielos, para que el día en que tú me llames, con gozo yo pueda entrar en la vida eterna y participar del reino de los cielos. Y poder salir con la seguridad de que la presencia de Dios sí está en mi corazón, va conmigo y está donde quiera que yo voy. ¿Y saben qué es tan importante eso? Porque es como cuando usted utiliza una buena fragancia. Por donde quiera que usted va, ¿qué le va a preguntar la gente a usted? La gente que va en el camino, que va por su camino, va a decir, ¿cómo se llamará esa fragancia que lleva esa persona? Yo ahora les puedo decir cuál es la que tengo, ¿verdad? Entonces la gente le pregunta, ¿cómo se llamará esa fragancia que lleva esa persona? Y a veces hasta somos atrevidos a devolvernos y decirle, disculpe, ¿me puede decir que lo utiliza? Pero así también debiera ser con el Señor Jesús. Debiera haber una fragancia en nuestra vida, una fragancia espiritual, que por donde quiera que vayamos, por nuestra forma de pensar, nuestra forma de mirar, nuestra forma de hablar, nuestra forma de oír, de comportarnos, la gente debiera decir, disculpa, ¿cómo se llama la fragancia que hace que tú seas alguien diferente? ¿Qué le va a decir usted? Mi fragancia se llama Jesús. Y presumir de lo que realmente tenemos. Entonces, eso es lo que hoy nosotros debiéramos aprender a tener la seguridad de que Jesucristo sí está en mi corazón, sí está en mi vida, y que donde quiera que yo voy, la gente va a notar la presencia de Él como una buena fragancia. Entonces, pregúntale al que está a tu lado, ¿dónde está Jesús en tu vida el día de hoy? Pregúntale al que está a su lado, ¿dónde está Jesús en tu vida el día de hoy? Si realmente estás seguro que hoy Jesús está en tu corazón, ¿lo has recibido? ¿Le has abierto la puerta? ¿Le has hecho la invitación?
Ahora, la otra pregunta que quiero que le hagas, que quiero que se hagan mutuamente ahí es, ¿estás seguro o segura que si hoy murieras, irías al reino de los cielos? Pregúntale. ¿Estás seguro que si hoy murieras, irías al reino de los cielos? ¿Sabes una cosa? Que mi trabajo, yo abordo mucho el tema de la muerte. Y es lo que menos quiero. Yo creo que nadie va a la muerte. Nadie nos queremos ir todavía. Yo no me quiero ir todavía. Quiero ver todavía tantas cosas realizadas. Pero cuando lo hago siendo muy consciente de que ese puede ser mi último día, como este puede ser mi último día. Quizá mañana usted escuche la noticia de que, ¿se acuerda el pastor Fernando? Se murió esta mañana, se murió anoche. Es una realidad para la que tenemos que estar preparados. Y usted dice, y justo estuvo predicando sobre el tema. Bueno, lo importante no es que nos vayamos, sino cómo nos vayamos. Y con la seguridad de que si hoy partimos de este mundo, nos vamos a la presencia de Dios. ¿Sí entiende eso? Entonces, vamos a ir redondeando la situación por acá. Yo quiero invitarle que vaya conmigo en esta mañana porque hay una invitación. Usted recibió la entrada una invitación. Si no tenga la invitación, no puede participar de esta fiesta. ¿Cuánto la tiene la invitación? A ver, yo la veo. A ver la invitación. Andrea, no leo la invitación. A ver la invitación. Muy bien, la tiene el correo. La invitación, todo físicamente la recibieron esta mañana. Y esa invitación la vamos a encontrar en Apocalipsis capítulo 3. Versículo 20. Atento, mira lo que dice la palabra del Señor. Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. Dice el Señor: He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Vamos a leerlo juntos a la voz de 3. 1, 2 y 3. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Y quiero darle algo de información importante sobre este texto, porque esta es una ¿qué? Esta es una invitación el día de hoy para ti. Yo sé que los que tenían que venir eran los que tenían que estar para esta invitación y son privilegiados. Entonces, esta es una invitación de parte de Dios. Este texto de la Biblia ha sido mal utilizado, mal enfocado, mal dirigido. ¿Sabe por qué? Porque generalmente lo hemos utilizado ¿para qué? Para evangelizar a los no creyentes, a los incrédulos. Pero el contexto del capítulo 3 y el versículo 20, esa palabra no le fue dada a los incrédulos, a los gentiles. Esa palabra le fue dada ¿a quién? A una de las 7 iglesias que existían en Asia Menor. ¿A una de las qué? 7 iglesias. A una de las 7 iglesias que estaban en Asia Menor. Entonces, esa palabra no fue enfocada para los incrédulos, sino ¿para quién? Para la iglesia. Y allí le estaba hablando el pastor a la iglesia, le estaba diciendo de parte de Dios. Dios les manda a decir que Él está a la puerta llamando, y que si alguien lo oye y le abre la puerta, Él entrará, cenará con ustedes y ustedes con Él. Entonces, no está mal que de pronto le digamos a un incrédulo que Jesús está tocando la puerta de su corazón. Pero yo quiero que entendamos que el primer contexto de este versículo fue dirigido a la iglesia que estaba en Asia Menor, específicamente el mensaje a la iglesia de Éfeso, que estaba allí en Éfeso, ¿cierto? Entonces, escuchen lo que le voy a decir acá, es muy importante. Dice, porque su verdadero significado era hacer un llamado a los orgullosos, arrogantes y autosuficientes que se hacían llamar cristianos dentro de la iglesia de la Odisea. ¿Se escuchó eso? ¿Ese era un mensaje para quién? Era un mensaje, vuelvo a repetirlo, dice, este texto ha sido mal interpretado, mal dirigido y mal utilizado
porque su verdadero significado era hacer un llamado a los orgullosos, arrogantes y autosuficientes que se hacían llamar ¿qué? Cristianos dentro de la iglesia. El contexto de este mensaje era dirigido a una de las 7 iglesias que se encontraba en el Asia Menor, ahí en el continente de Asia, y en particular a la iglesia de Éfeso. ¿Qué significa la palabra Éfeso? Tiene 2 significados: la devoción a Cristo y la otra, la importancia de mantener el primer amor. Lo primero significa ¿qué? La devoción a Cristo. Usted me pregunta, pastor, pero ¿cómo si yo vengo a la iglesia, cómo no voy a tener devoción? Pues este mensaje fue dirigido a una iglesia que hacían cultos, celebraban cultos, recogían ofrendas, celebraban todo, pero no tenían ¿qué? Devoción. Y usted dice, pero pastor, ¿cómo es posible que si yo vengo a la iglesia usted que no tengo amor por Dios? Pues el mensaje para ellos era ¿qué? Llamados a volver al primer amor. Porque a veces es pura costumbre. Y yo espero que las parejas que forman parte del entorno no solamente sean parejas por aguante o por los hijos, sino porque realmente hay amor, porque se quieren, ¿verdad? Porque se quieren. Pero a veces en la iglesia también puede pasar que podemos tirar por aguante. Entonces, ¿cómo me descarrió? Y me van a ver después de que era cristiana descarriado y qué mal testimonio. Es puro aguante, pero no hay devoción, pero no hay primer amor. Y es lo que está diciendo allí la palabra. Entonces, algo importante es que en la iglesia de Éfeso la devoción a Cristo y la importancia de mantener el primer amor, ¿qué había pasado con ello? Se había perdido. Quienes le celebraban culto a Dios, pero Dios no estaba en medio de ellos. Mira lo que dice allí en el capítulo 3. Mira lo que dice el versículo, por acá no voy como al tiempo, ¿sí? Sí, 3:20, le dice el Señor a esta iglesia, a la Odisea, dice, y es en el versículo 14, escúchelo, versículo 14, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. Cuando dice escribe al ángel, el Dios le está dando la revelación al apóstol Juan, que es el que va a llevar los mensajes. Pero dice, y escribe al ángel de la iglesia. El ángel, la palabra allí ángel, es sinónimo de mensajero. Y el mensajero era el pastor. Está diciendo, le vas a entregar este mensaje al mensajero o al ángel o al pastor de la iglesia para que lo lleve a la iglesia. Dice, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y el verdadero, el principio de la creación de Dios. Dice esto, mira lo que le decía Dios a esa iglesia: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, ¿qué le dice Dios? Te vomitaré de mi boca. Porque a Dios no le gusta ¿qué? La tibieza. O eres frío o eres caliente. Pregúntale, ¿eres frío o eres caliente? Sigue diciendo el verso 17, porque tú dices, mire la autosuficiencia, el orgullo, la arrogancia que decían ellos que eran, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. ¿Y qué les dice Dios? ¿No sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo? Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no sé qué descubra la vergüenza de tu. ¿Cómo estaban ellos? Desnudos, moral y espiritualmente, llenos de arrogancia, de orgullo. ¿Y qué más le sigue diciendo? Y unge tus ojos con colirio para que veas. He aquí, dice, yo vengo pronto, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso. ¿Qué se había perdido? El celo por las cosas de Dios.
Para ellos era lo mismo, como decimos en términos coloquiales, lo mismo 8 que 80. Bueno, qué mal. Entonces dice, y arrepiéntete. Y viene la invitación. Y algo tremendo que se me ocurre pensar es, ¿cómo se sentiría usted? A pedir a mi amor que me preste el nombre de nuevo. Jairo. Jairo está cumpliendo años. Mañana va a cumplir años, Jairo. A no ser que lo va a cumplir mañana. Va a cumplir años, mañana Jairo va a cumplir años. Listo. Entonces resulta que la esposa, el hijo y toda la familia y los amigos le están organizando, ¿qué? Una tremenda fiesta. Alquilaron el salón para la fiesta, bombas, globo, la torta, la orquesta, lo que van a contratar. Mandaron las invitaciones. Pero el único que no estaba invitado era Jairo. Entonces cuando Jairo va llegando a la casa, se baja del carro y ve la casa iluminada ya con las luces y la música y bombas y gente allá. Y Jairo dice, uy, ¿qué está pasando allá? ¿Qué están haciendo en ese lugar? Es que le están celebrando su cumpleaños. Si yo ni siquiera sabía. No me habían invitado. ¿A quién le están celebrando el cumpleaños? Lo mismo estaba pasando con la iglesia de la Odisea. Se reunían, danzaban, cantaban, hablaban lenguas, profetizaban, ofrendaban, diezmaban, traían gente nueva. Pero resulta que Jesús estaba parado en la puerta, esperando ¿qué? Que lo invitaran a entrar, para estar en medio de ellos, esperando que le dieran la oportunidad para él poderse manifestar, porque él se manifiesta solamente donde se le da la oportunidad. Sería muy decepcionante que nos pasara eso en un cumpleaños, ¿cierto? El mío llega en febrero. Si van a celebrar mi Entonces, ya dándole conclusión al tema, quiero que entienda lo siguiente. Dios está en los corazones de aquellos que le han abierto la puerta de su corazón de manera voluntaria. Dios está en los corazones de aquellos que le han abierto la puerta de su corazón de manera voluntaria. Segundo, Dios está en los corazones de aquellos que mantienen una actitud humilde. ¿Has escuchado la palabra pobre de espíritu? Cuando uno ve a una persona que tiene una X discapacidad mental o por el estilo, o una condición así de humildad, uno dice, ese es un pobre de espíritu. No, la palabra pobre de espíritu, el pobre de espíritu es aquel que reconoce la necesidad de Cristo en su vida. Eso significa ser pobre de espíritu. Cuando esa gente que dice, es que así, todo esto lo tengo yo porque me he matado, me he esforzado, me he sacrificado, la he sudado, mi bolsillo, todo lo he pagado, tantos años de preparar. Si yo no me mato, del cielo no me cae. ¿Cómo se llama eso? Orgullo, arrogancia, prepotencia, soberbia. ¿Podrá estar Dios en un corazón de esos? Así haga muchas obras de caridad y regale lo que sea, Dios está ahí. Esa es una persona que necesita ser ¿qué? Pobre de espíritu. Y pobre de espíritu es el que en su vida reconoce la necesidad de Dios. Este mundo está lleno de gente que necesita ser pobre de espíritu. Y lo otro, ¿ya? Es que mantienen una comunión continua con su Creador. Jeremías capítulo 33, versículo 3 dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes ocultas que tú no conoces. ¿Quieres saber qué va a pasar con tu vida este año? No tienes que ir donde Moni Vidente, ni donde todos esos que allá, todas esas cosas por el estilo que salen por ahí a veces en las redes sociales, que te hacen con la bola y no. ¿Quieres saber qué va a pasar con tu vida, con tu futuro, con tu familia, con tu casa? Basta con que vayas a la presencia de Dios, como lo dice el profeta. Clama a mí, ¿y qué dice? Y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Le invito a que se coloque en pie y vamos a dar gracias a Dios. El tiempo ha avanzado, así que vamos a dar gracias a Dios solamente en esta mañana. Y yo quiero invitarle para que en esta mañana cierre sus ojos allí donde está.
Vas a reflexionar un poco la palabra. No sé cómo Dios ha hablado a tu corazón en esta mañana. Te voy a invitar que cierres los ojos. No es algo mágico, no es algo ritual, simplemente es una forma de concentrarse un poco mejor. Con tus ojos cerrados, vamos en esta mañana a pensar en lo que la palabra nos ha hablado.